Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Angelina Morales Minaya, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional de Verde a Distancia. Voy a proceder a realizar la explicación del texto La construcción social de la realidad, analizando los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana y cómo la sociedad se percibe como una realidad objetiva, teniendo en cuenta a los autores Bergen y Ludman, los cuales exponen que el objetivo del análisis es cómo la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene un significado subjetivo en un mundo coherente. Hablándonos primero de la conciencia, que hace parte de esa construcción del conocimiento y la cual la realidad de la vida cotidiana se impone sobre la conciencia de manera intensa, sabiendo que la realidad se nos presenta de manera objetiva. Luego nos enfatizan en el lenguaje, cómo el lenguaje hace parte de ese proceso de construcción de la vida cotidiana a través de las continuidades de las objetivaciones y dispone el orden dentro del cual estas adquieren sentido. Es precisamente el lenguaje el que marca el significado de estos objetos que se perciben en la realidad cotidiana. Una idea importante que nos plantea Bergen y Ludman es cómo se organiza la vida cotidiana alrededor del aquí de mi cuerpo y el ahora de mi presente. Eso quiere decir que lo que aquí y ahora se me presenta en la vida cotidiana es la realidad de mi conciencia, pero tiene en cuenta que abarca fenómenos históricos que se vuelven repetitivos o experiencias. Siendo así que de esta manera la vida cotidiana se presenta en diferentes grados de proximidad y alejamiento, que es lo que abarca Bergen y Ludman en el mundo de la intersubjetividad. Es decir, que no existe un proceso de realidad y vida cotidiana sin las interacciones con los demás. No puedo existir yo como un ser individual, sino como un ser social en el cual hay una interacción que resalta, que es la interacción cara a cara, donde se producen diferentes prototipos o tipificaciones, donde yo aprendo de la persona que tengo al frente y la persona también aprende de mis experiencias y se hace un proceso de intercambio y de tipificaciones en dicha situación. De esta manera, también en la parte de ver la realidad o la vida cotidiana de manera objetiva, encontramos la parte de las habitualizaciones como, como un tipo de orden social. Entonces, Bergen y Ludman nos habla de cómo habitualizamos. Cuando hablamos de habitualizar, son acciones que realizamos de manera repetitivas. Es decir que esos son hábitos que realizamos sin ningún tipo de esfuerzo, que lo hacemos ya de manera natural, que los percibimos como si fueran parte de nuestra naturaleza y que nos evitan pues esforzarnos en la toma de decisiones, y de esta manera pues se forman los procesos de institucionalización. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. ¿Qué significa esto? Que tipificar es clasificar u organizar en tipos o clases una realidad, implica normalizar o clasificar. La tipificación recíproca indica que esta acción externa es idéntica de un lado y del otro, es decir, por el que se ejecuta la acción y por quien la realiza. Esa tipificación establece lo que es la institucionalización, que abarca esos procesos de establecer modos de cómo se hacen las cosas al establecer pautas definidas y ejercer el control, es decir, un control social, controlando qué cosas se hagan, cómo se deben de hacer, aunque además existen procesos de sanciones para que las cosas se hagan de tal manera, es decir, que ya tienen un proceso de historiedad, de tipificaciones, de habituaciones que hacen la conformación de un orden social y de un control social a través de los procesos de institucionalización. Ahora, vamos a hablar sobre los roles.
Cuando hablamos de tipificaciones, también hablamos de roles. Los roles son representaciones del orden social, ¿sí? Pues se tipifican acciones y actores a los fines de reconocer y saber de eso, cómo se hace y quién lo hace, como lo es los roles de las diferentes dinámicas de la sociedad, los médicos, arquitectos y diferentes dimensiones y actores. Para todo este proceso llegamos a lo último, que es la legitimación. La legitimación es justificar el proceso de institucionalización, es decir, es dar significado al por qué, el cómo de esa acción que ha sido institucionalizada para poder ser transmitida de generación en generación. Y es aquí donde juega un gran papel el lenguaje. Sobre el lenguaje se construye el edificio de la legitimación utilizándose como instrumento principal. A partir de ese lenguaje se transmite todo el vínculo al mundo social, a lo que todos saben será formado y transmitido de generación en generación, ya sea para irse innovando, irse constituyendo de mejor manera, pero siempre llegando al mismo proceso que se ha institucionalizado. Ese proceso de legitimación se da por niveles, es decir, esas acciones que se realizan de manera naturalizada se pueden explicar de una manera muy normal, como decir sí, solamente porque sí se realiza esta acción, o de maneras más teóricas y conceptuales para poder abordar el porqué de las acciones o las institucionalizaciones que llevan o hacen parte del sistema social y del control social. Gracias.